Dios los bendiga, familia. Nada, estamos por aquí. Hoy es el día 5 de creando el hábito de lectura, específicamente en la Biblia. Probablemente escuchen varios ruidos, que estoy en el comedor de mi casa y yo vivo en una principal. Probablemente escuchen carros pasar, pero piché. Nada, en el día de hoy es el día 5, vamos para el capítulo 5 del libro de Juan. En el día de ayer leímos que Jesús estaba en el estanque, eh, en el pozo con la mujer de Samaritana, y vimos lo poderoso que fue ese momento en el que el Señor se le revela como el Mesías a ella. Nada, he estado todo el día y me siento muy feliz con esto porque los primeros días me costó empezar a leer, pero ya es como que estoy trabajando, y este es mi uniforme de trabajo todavía, estoy bien puerco, todavía no me he metido a bañar. Anyways, el punto es que esa vida estar en el trabajo y pensar como que, diache, cuando llegue a casa voy a, voy a leer la palabra. Ay, pero voy a leer la palabra y como que ese anhelo de querer llegar a casa para leer la palabra de Dios, en verdad que es maravilloso. En verdad, jamás, y me dan ganas de llorar un poco, porque llegó un momento en que yo pensé que no, que el problema era yo, que nunca iba a tener ese anhelo, ¿verdad? Y todo esto fueron mentiras del enemigo para que yo no empezara a hacer esto. He visto cómo en tan solo 5 días mi vida ha mejorado literalmente mi manera de pensar. No tan solamente mi manera de pensar, sino de actuar también, porque uno puede leer la palabra, pero hay que aplicar lo que la palabra nos enseña, eso es muy importante. Y, mano, todos los días pidiéndole a Dios que me enseñe a ser más como Él, eh, que cada vez quiero ser menos yo y que sea más Él, que simplemente quiero ser un simple espejo de Él. Quiero ser un espejo, reflejar todo lo que es el Señor. Eso toma tiempo, pero con el favor de Dios ya estamos encaminados a eso. Eh, y nada, vamos para encima. Voy a hacer la oración antes de empezar a leer, muy importante. Y empezamos a leer el capítulo 5. Ok, oramos. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor. Gracias, 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 Señor, por la oportunidad, Señor amado, que tú nos das, Señor amado, de estar un día más, Señor, al frente de tu palabra, Señor. Señor, gracias, Señor, por esta palabra que tú nos dejaste a nosotros, Señor, para poder conectar contigo, Señor amado, y también, Señor, para poder escuchar tu voz a través de ella, Señor amado. Yo te pido, Señor, que en este momento seas tú en este lugar, Señor amado, abriendo los ojos espirituales, Señor mío, Señor, y de los que estén viendo este video, Señor amado, para que ellos también, Señor, puedan ver la revelación que tú tienes para ellos, para cada uno de ellos en sus vidas, Señor amado. Señor, yo te pido, Señor, que esto sea de bendición, no tan solo para mí, Señor amado. Perdóname, Señor. No tan solamente para mí, Señor amado, sino para ellos, Señor amado. Que ellos puedan ver, Señor, que ellos no están solos, que sí hay personas que también pasan trabajo al empezar un hábito de lectura, Señor amado, pero que todo es posible, Señor amado, cuando te ponemos a ti primero, Señor amado. Que todo es posible, Señor, cuando, Señor, decidimos, Señor, abandonar las distracciones, Señor amado, y ponerte a ti primero, Señor amado. Gracias, Señor. Nuevamente te pido, Señor, por cada una de las vidas que probablemente vean este video, Señor amado, y si nadie los ve, Señor, que solo seamos tú y yo, Señor amado. Esto es un tú a tú, Señor, como te lo pedí aquel día. Un relacionarnos entre nosotros, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú me has seducido a tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque me has salvado de mí mismo una y otra vez, Señor amado. Señor, gracias te damos en todo esto, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Perdón, es que es tarde. Tenía que haberlo leído más temprano, pero no les voy a mentir que perdí un par de tiempo en el teléfono y estaba peleando conmigo mismo. Como que porque siempre tengo el mismo spot, me paro en el escritorio, pero tengo a mis sobrinitos jugando en el cuarto y como que estaba buscando, como que
tenía como que 20 excusas, espérate, déjame que él se vaya y todo eso. Pero la realidad es que el compromiso es leer la palabra, no el sitio donde leamos la palabra. So, nada, empezamos. El título de empezando el capítulo 5, dice: el estanque agitado, Jesús sana a un hombre en el sábado. Entonces, básicamente el paralítico de Betesda. Y empieza así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hombre sanado, reprendido por cargar su cama en el sábado. Entonces, como que el título. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te sanó? El que te dijo: toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Jesús se reúne con el hombre otra vez. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que la había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Mano, esto para mí es como que tan crazy, y yo sé que Jesús eventualmente lo ataca con esto mismo, pero esto vemos la religiosidad por encima de la gente, y muchas veces maneras modernas que vemos esto es como cuando nos preocupamos más por cómo se ve el templo que por la gente que está dentro del templo, ¿me entiendes? Cuando nos preocupamos más porque el Facebook Live se vea bien que las personas que verdaderamente necesitan ayuda. Esta es la religiosidad. Literalmente te preocupas más. Los fariseos se preocupaban más por guardarle el día de reposo que por ayudarle a la gente. Eso no puede pasar, ¿me entiendes? Como que, ¿cómo podemos dejar que tradiciones o costumbres sean mayor que ayudar al prójimo, que amar al prójimo? Eso no puede pasar. Y sí, pero nada, seguimos. Vamos para allá. Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace,
también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre, que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ya che, ¿qué queréis? Sí. Porque básicamente le está diciendo, como ustedes que saben tanto de palabras, como muchas veces conocemos personas, ¿verdad? Y nosotros mismos podemos caer en la trampa, que nos afanamos tanto con la palabra y con la ley de Dios, que nos olvidamos de que todo esto, toda la Biblia refleja a Dios, refleja el plan de Dios. Como a José lo vendieron por 10 monedas de plata, como vendieron a Jesús. Como Abraham, Isaac y el sirviente Eliezer reflejaban esa trinidad de que Abraham el padre, el Señor lo manda a sacrificar a su hijo, Isaac el hijo, el ayudante llamado Eliezer, tengo que confirmar, creo que se llamaba Eliezer, que estaba encargado de prepararle la esposa a Isaac. De igual manera, y cuando buscas el significado del nombre Eliezer en hebreo, te das cuenta que es como que ayudante de Dios, o como se considera lo que es el Espíritu Santo, y como Abraham manda a Eliezer a preparar la esposa de Isaac, como el Señor ha mandado su Espíritu Santo a preparar la esposa de Jesucristo, que es la iglesia. Entonces tú ves cómo todas las cosas dan testimonio del plan perfecto que el Señor tenía estipulado para cumplimiento, y que todo se va a cumplir, todo será completo cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Por eso es que el Señor
obviamente esta gente no tenía el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros, evidentemente, pero sí tenían el Antiguo Testamento, y todo el Antiguo Testamento habla de Jesús de alguna manera u otra. Y por eso él le dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si ustedes creen en la palabra, ustedes creen ustedes creen en la ley, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí. Todo lo que ustedes creen están hablando de mí. El libro de Isaías, de los profetas, cómo habla que por sus llagas fuimos curados. Todas esas cosas, ellos las tenían, ¿me entiendes? Por eso es que Jesús le dice como, estás tan afanado con la palabra y no te das cuenta que ellas hablan de mí. Nada. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios, del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿A quién os acusa? Moisés. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Wow. O sea, él básicamente le está diciendo, volvemos a lo mismo. Mira, ¿sabes que ustedes tienen tanta esperanza en Moisés y aman tanto a lo que él escribió? Pues quiero decirles algo. Todo lo que él escribió habla de mí, desde el principio. Incluso, ahora que me acuerdo, en la historia ¿verdad? En el tiempo de la vida de Moisés, el pueblo se enferma y el Señor lo manda a levantar una cruz con una serpiente. Una cruz con una serpiente de cobre, creo que era, para que todo el que creyere en la serpiente de la cruz fuera sanado. De la misma manera que Jesús iba a ser levantado en la cruz y que todo el que creyere iba a ser salvo y curado, obviamente curado de nuestros pecados. Por eso es que dice, todo lo que Moisés escribió habla de mí. Y es como que a veces nos afanamos por estas cosas, ¿me entiendes? Porque hay que tener mucho cuidado, familia. A veces la palabra se puede convertir en tu Dios. A veces las leyes, pues a veces uno lee la palabra y se educa en la palabra y de momento uno se cree que uno es legislador de Dios o uno es abogado de Dios, y a donde sea tenemos que imponer y tenemos que ganar. Pues déjame decirte algo. Nosotros no fuimos llamados a ganar debate. Nosotros fuimos llamados a amar a nuestro prójimo y a llevarle el Evangelio de Cristo. ¿Cómo llevamos el Evangelio de Cristo? Predicando. ¿Cómo se predica? No diciendo lo que está en esta palabra. No es parte de, pero la mayor predicación es la manera en cómo vivimos. Por eso es que la palabra dice que por nuestros frutos nos reconocerán. O sea, esto no se trata de yo sé Biblia, yo me acuerdo de ese versículo y te lo puedo recitar de memoria. No. Nuestra verdadera actitud, nuestra manera de comportarnos, eso verdaderamente es lo que refleja esa es nuestra verdadera prédica. Hay un dicho que a mí me encanta que dice, ten cuidado cómo actúas, porque puede ser la última Biblia que alguien lea. ¿Tú sabes qué loco es eso? La responsabilidad que tenemos como cristianos, de que hay personas que la única Biblia que van a leer en toda su vida somos nosotros como cristianos. Y eso te pone a pensar cómo, y yo quiero lanzarte esta pregunta como me la lanzo a mí mismo, ¿cómo estamos reflejando a Cristo? ¿Cómo estamos predicando a Cristo con nuestra manera de vivir? Hay áreas donde podemos mejorar. Definitivamente todos podemos mejorar. Pero yo quiero que te preguntes ¿cómo estás haciendo un buen trabajo reflejando a Cristo o te estás reflejando a ti mismo? A tus deseos, a tu carne, ¿verdad? A esos deseos terrenales. Y nada, hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Gracias por acompañarme un día más y que el Señor los bendiga. Peace.